Buenas, mi nombre es Rafael Belloso, soy profesor de la Universidad Federal de Pelotas en el sur de Brasil y mi ponencia tiene el título Entre la memoria y el olvido, Radamés Inátali y la Orquesta Guanabara en la Radio Municipal de Buenos Aires. Como resultado del trabajo de campo realizado en Buenos Aires en el primer semestre de 2017, esta comunicación tiene como propuesta el análisis de los bastidores que envolvieron la producción de la segunda temporada del programa Hora del Brasil de la Radio Municipal de Buenos Aires, que durante el año de 1941 tuvo como invitado principal el compositor y pianista brasileño Radamés Inátali. El programa tiene como contexto histórico la Segunda Guerra Mundial y el régimen del Estado Nuevo del Brasil, y que en este momento vivía el ápice de su ascensión política de producción cultural enfocada en la identidad nacional, instrumento que servía para sobreponer las influencias culturales extranjeras en el país y en la América del Sur. En esta ponencia se propone analizar cómo esta representación cultural traída por los programas fue recibida en el contexto político regional y cómo los archivos sonoros de las radios brasileñas y platinas se posicionaron entre la preservación y el olvido de parte de la memoria de este periodo, posición esta que vendría a resultar en la degradación y fragmentación de los archivos sobre la música brasileña en la radiofonía argentina. Con el fin de avanzar en estos análisis, tuvimos que adoptar tanto las perspectivas micro como macropolíticas, recurriendo a las investigaciones desarrolladas en los dos países a partir del campo de la historia cultural y de la antropología y de la musicología, en que la producción musical argentina y las representaciones identitarias a ellas vinculadas de forma hegemónica como el tango y el jazz fueron extensivamente documentadas, analizadas e interpretadas. Si por un lado fue posible encontrar un número considerable de investigaciones acerca del tema de la música y de la radiofonía en la Argentina, la documentación y el análisis de la red de cooperación entre los países enfocada en programas de radio sobre música popular brasileña durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial son bien raras. Para darnos cuenta de esta ausencia de fuentes y análisis históricas, optamos por adoptar procedimientos metodológicos alternativos, tanto para la recolección como para análisis de los datos, tal como propone el antropólogo Nicholas Dirks. En su trabajo de campo, Dirks busca poner en perspectiva el archivo sonoro a través de una mirada interdisciplinar, tratándolo no como apenas un repositorio de documentos y hechos históricos, pero de producción de categorías de clasificación. Tal perspectiva que el autor va a definir como una investigación etnográfica en los archivos, nos ayuda a comprender cómo los registros sonoros radiofónicos, principalmente de origen brasileño, eran clasificados, archivados, desechados o hasta ignorados por las instituciones argentinas. La lectura de esos documentos, sumado al trabajo realizado junto con los responsables por las instituciones y por la guarda de los documentos, nos ayudaron a comprender tales territorios como locales donde la información podría ser ascendida de forma incompleta una vez que la narrativa de esa documentación fue diversas veces interrumpida, sea por la pérdida de los originales o sea por las lagunas en la documentación oficial de los archivos radiofónicos. Tais lagunas fueron identificadas no solo por el trabajo historiográfico, como también por el relato de los propios funcionarios y exfuncionarios, como de los investigadores argentinos, que explicaron que algunas de las partes fundamentales de este archivo fueron desechadas por las instituciones durante los gobiernos militares. La constatación de esta selectividad en el cuidado de materiales, así como apuntaron los colaboradores, fueron de gran importancia para la investigación, en la medida en que permite percibir que estos fueron archivos constituidos a partir de perspectivas políticas muy claras, en que determinadas historicidades fueron suprimidas. Acerca de tal proceso, la antropóloga brasileña Olivia Maria Gomes da Cunha, en el artículo que trata acerca de la orientación, selección
Identificación y Clasificación de los Papeles de Ruth Lynch, afirma que es necesario concebir los conocimientos que componen los archivos como un sistema de enunciados, verdades parciales, interpretaciones históricas y culturalmente constituidas, sujetas a lecturas y nuevas interpretaciones. Fue justamente esta la perspectiva adoptada en ese estudio de la temporada de Iñátale en Buenos Aires en 1941. Tal perspectiva es una nueva lectura de su aventura en la capital argentina ya descrita por Barbosa y de Vos, tanto en relación a su producción como compositor, como al formato y al impacto de sus programas para las políticas culturales del gobierno brasileño. Con el fin de comprendernos mejor la participación de Iñátale en el proyecto de radiodifusión del Instituto Nacional de Café y la importancia de este para las políticas internacionales del gobierno Vargas, fue necesario poner en perspectiva tanto el contexto económico como político brasileño, marcado por la necesidad de encontrar en un país vecino un aliado estratégico. De la misma forma, era esperado por los Estados Unidos que Brasil hiciera el papel de liderazgo en la América del Sur, amenizando las eventuales divergencias en relación al conflicto mundial, tal como la no adhesión del gobierno argentino a los planos de aliados en este contexto histórico. El programa Hora del Brasil fue inaugurado en 1940 por el Instituto Nacional de Café y el Lloyd brasileño, en la Radio Mundo, en Buenos Aires, con la dirección del dramaturgo y director de radionovelas brasileñas que se radicó en la capital argentina, Osvaldo Viana. Osvaldo contó con varias participaciones de cantantes y artistas brasileños vía ondas cortas, tal como Carmen Miranda, directamente de Nueva York. El programa duró aproximadamente 4 años y fue transmitido por 3 diferentes radios argentinas: El Mundo, Radio Municipal de Buenos Aires y Radio Splendid. En cada radio, el programa fue conducido por un maestro distinto. En la radio El Mundo, una de las más equipadas y populares de la época, el programa contó con la dirección del maestro argentino Herman, que dirigió la Orquesta Amazónica integrada por músicos argentinos. En 1941, el programa fue transferido para la Radio Municipal de Buenos Aires y tuvo una parte musical totalmente reformada, siendo conferida la dirección al maestro Radamés Iñátale. Ya en los últimos años, esta función pasó al maestro y compositor gaúcho Hernani Braga, que tuvo nuevamente la participación de músicos argentinos para componer la orquesta, siendo que su participación se dio hasta el cierre de las actividades del programa en 1943, como analizado por Gorverman. En su segunda temporada, el programa presentó importantes cambios. En lugar de contar apenas con músicos locales y con algunas participaciones de artistas brasileños por ondas cortas, el programa pasó a recibir el refuerzo de músicos y cantantes brasileños traídos especialmente de Río de Janeiro, además del maestro, arreglista y compositor Radamés Iñátale. Estos cambios demandaron una gran inversión financiera por parte de los productores brasileños. A partir de las análisis de los reportajes publicados en Brasil y en Argentina acerca de la temporada, confirmamos que Iñátale de hecho trajo a algunos de los músicos de la orquesta de la Radio Nacional de Brasil para componer la formación necesaria para interpretar los arreglos para el programa, tal como el baterista Luciano Perroni. A pesar de estar bien anunciado por el Instituto Brasileño de Café en diversos periódicos y revistas argentinos, el programa Hora de Brasil fue transmitido en su segunda temporada por una de las empresas de radiodifusión de menor proyección nacional, la Radio Municipal de Buenos Aires. La radio estatal estaba vinculada al presupuesto municipal y hacía sus transmisiones directamente del sótano del Teatro Colón. Su programación desentonaba de las demás radios una vez que se centró en óperas italianas que eran transmitidas desde el teatro. La radio fue constantemente criticada por la audiencia debido a las interrupciones frecuentes en su programación. Tal inconstancia
fue el foco de una nota publicada en abril de 1941 en la revista Sintonía, en que el editorial analizaba la difícil situación de la emisora. Pero un cambio ocurre en este año. La prensa especializada pasa a notificar el resurgimiento de la radio, que mejoró su programación en diversos aspectos, tanto técnicos como artísticos, a partir de la inversión del Instituto Nacional del Café de Brasil. Durante la investigación de campo en 2017, tuvimos la oportunidad de visitar la radio municipal, que cuenta hoy con una estructura bien distinta. Con edificio propio y moderno, la radio fue rebautizada para la radio de la ciudad y cuenta con una programación de gran diversidad cultural. En nuestra visita, fuimos atendidos por la subgerente de operaciones de contenidos, Raquel Aparicio, al respecto de la investigación acerca de los programas brasileños. Aparicio, a pesar de estar en aquel momento trabajando en un proyecto de recuperación de parte del archivo, no pudo localizar ningún documento o grabación relacionada al programa. Según la subgerente, el material que disponían, producido en las décadas de 1940 y de 1950, eran exclusivamente relacionados a programas de ópera que eran transmitidos desde el sótano del Teatro Colón. Aparicio entonces nos orientó a buscar al exdirector de la radio investigador Carlos Ulanovsky, quien publicó algunos libros acerca de la historia de la radio. Sin embargo, al contactar al señor Ulanovsky, que fue el exdirector de la radio entre los años de 2003 y 2006, a respecto de la existencia de este material, Ulanovsky fue categórico de no tener ninguna información acerca del programa. Ulanovsky nos indicó el contacto de un exoperador de audio de la radio con fines de esclarecer la duda. El señor Martins Carlos Longo, que fue uno de los primeros operadores de audio de la radio municipal, fue contratado por la primera vez durante los años de 1950 y se consagró como un profundo conocedor de los archivos y de los sistemas de grabación utilizados. En entrevista a esta investigación, Longo nos reveló que las grabaciones de los programas radiofónicos prácticamente no existían en este periodo en Argentina. Según el exfuncionario, el equipo disponible se resumía a un gramófono que, por sus limitaciones y posibilidades técnicas, fue utilizado poquísimas veces. Al ser cuestionado acerca de la práctica de registro en discos de programas radiofónicos, Martín revela que tales registros no fueron realizados en este periodo. Fue solamente a partir de los años de 1960 que él mismo dio inicio al registro de programas de radio de forma más sistemática en cintas magnéticas. Si por un lado no fue posible localizar los registros sonoros de los programas, la recepción de los programas pudo ser analizada a través de la crítica especializada por medio de revistas como La Sintonía, que dio destaque en abril de 1941 en su columna Las Estrellas al programa Hora de Brasil de Iñárritu. También pudimos localizar una crítica al programa que indicaba la clasificación de los programas a través de un sistema de puntuación. El programa Hora de Brasil de Iñárritu en la radio municipal LS1 obtuvo 79.66%, una de las puntuaciones más altas de la semana. La evaluación del primer programa hecho por la revista nos revela que tanto en relación a la calidad técnica como artística, los programas dirigidos por Iñárritu fueron muy bien evaluados, lo que nos hace pensar que además de la inversión en la contratación de músicos e intérpretes brasileños, podría haber ocurrido por parte del Instituto del Café, de hecho, una mayor inversión en aparatos técnicos de transmisión con el fin de ampliar el alcance de los programas. El programa mantuvo una audiencia creciente con destaque en la prensa durante toda la temporada, incluyendo de forma frecuente la cobertura de las nuevas atracciones internacionales venidas del Brasil, tales como las cantantes y los radioactores que actuaban en las transmisiones.
La segunda temporada del programa Hora de Brasil duró 4 meses, del 17 de abril hasta mitad de julio. En el 31 de julio, la prensa brasileña destaca el retorno del compositor al Brasil. Ñáteli es recibido en el aeropuerto con un gran homenaje del público y de los funcionarios de la Radio Nacional, exaltando su estadía y las conquistas que hizo en el país vecino, tal como se narra en la nota Un brillante artista que regresa, publicada en el periódico La Noche en 31 de julio de 1941. El uso de la radio como archivo sonoro nos posibilitó el análisis de algunos aspectos significativos de su producción en importantes periodos históricos abordados en esta investigación. A partir de los archivos de las radios brasileñas y argentinas, fue posible mapear las relaciones que no siempre fueron exentas de intereses económicos por parte de los gobiernos que utilizan el vehículo como una herramienta de control social y político, con el fin de analizar en estas múltiples perspectivas que envolvieron los archivos radiofónicos en que el material sonoro se confunde con los discursos y la propia conformación del archivo. Cuanto memoria institucional, la etnografía nos permitió documentar en esos archivos y proyectos parte de la memoria social relacionada a la música y las identidades brasileñas y argentinas en este periodo. A partir de esta propuesta metodológica, se puede observar en estas ausencias de registro la ocurrencia de lo que describe el investigador argentino Miguel Ángelo García de una manipulación del archivo como conocimiento discursivo, revelando una narrativa que al mismo tiempo multioriginada, fragmentada, inacabada, siendo recontextualizada por las instituciones que cuidan de sus documentos de forma ideológicamente orientada. Las análisis aquí propuestas fueron hechas como un contrapunto a las narrativas ya producidas sobre alguno de esos contextos en que las radios brasileñas y sus músicos, actores, arreglistas y maestros tuvieron sus trayectorias representadas a partir de diferentes perspectivas. Ya en relación a la historiografía sobre la música brasileña en radiofonía argentina, esta investigación, inspirada por el trabajo de Ginsburg, buscó en la microhistoria una fuente de inspiración para mejor lectura de las informaciones obtenidas sobre los vestigios de los programas. Tal perspectiva nos posibilitó abordar las publicaciones accesadas en los periódicos y revistas que cubrían ampliamente la temporada de Ñáteli en Argentina, además de sus entrevistas que indicaron las condiciones de trabajo que fueron ofrecidas al maestro brasileño para actuar en el proyecto de intercambio radiofónico financiado por el Lloyd brasileiro y cuáles las impresiones tuvo el público argentino sobre tales producciones. Con la lectura de esos documentos fue posible destacar que la calidad de los arreglos permitió a Ñáteli no solamente actuar de forma creciente en la radiofonía brasileña, pero su curiosidad e interés acerca de la música brasileña le permitió crear una sonoridad imaginaria que reflejaba de forma positiva y moderna las matices sonoras de su país y que hizo con que esta producción tuviera un alcance internacional. Acerca de la importancia de la actuación musical de Ñáteli en la Argentina, podemos analizar en esta investigación que no solo las producciones sonoras y canciones folclóricas marcaron su pasada por el país vecino. Su producción como compositor tuvo una gran aceptación. Sus obras fueron tocadas y recibieron destaque en los diversos programas públicos que presentó en la capital argentina. A pesar de esta temporada haya sido ignorada por la historiografía argentina especializada en música popular durante la Segunda Guerra, la edición de las obras, la presentación y dirección de los programas radiofónicos y la presencia de su producción como compositor en conciertos públicos representa para la historiografía brasileña la prueba de accesión de Ñáteli como principal representante de una sonoridad brasileña orquestada que servía de banda sonora de los programas, promoviendo de forma decisiva el alcance internacional de sus obras. Muchas gracias. Me gustaría agradecer
a Diana Ríos por todo auxilio en esta traducción y hacer esta presentación.